Muy buenos días, hoy estamos en el canal 9 con el tema de hoy, poesía, con nuestro invitado especial, Carlos Asensio. Muy bien, hoy vamos a empezar con la entrevista. La primera pregunta es, ¿podría usted contarnos un poco de su vida y su actividad literaria? Hola, ¿qué tal? Me llamo Carlos Asensio, trabajo en el mundo editorial y soy escritor principalmente de poesía. Llevo más de 15 años escribiendo, pero desde hace un par de años lo hago profesionalmente. Mi primer libro de poesía se llama Dejar. ¿Cuáles fueron sus principales lecturas y lecturas poéticas y autores que le influyeron? Recuerdo que los primeros libros de poesía que leí durante mi adolescencia en Mallorca fueron los de Antonio Machado, Pablo Neruda o Lorca y los otros poetas como Miguel Martí y Paul o Juan Alcover. Poco a poco se abrió la puerta entrando los grandes poetas franceses como Baudelaire, Rimbaud o Verlaine, y los norteamericanos, claro, Emilia Dickinson, Walt Whitman. Desde de esa primera mezcla nació mi primera poesía, poesía que ha evolucionado con el tiempo gracias a la continua lectura de otros poetas, tanto del pasado como contemporáneos. ¿Podrías recomendarnos un poema de otro autor que le haya gustado mucho? Por supuesto, uno de mis descubrimientos este año ha sido Meridianos de Tierra, de Jassier Laxerxea. Buen escritor. ¿Qué consejo le daría a un joven escritor o escritora que inicia en este camino de la poesía? En el camino de cada poeta o escritor es único y personal, pero creo que hay un consejo básico, universal, impredecible que se le puede dar a cualquier escritor que inicie en este mundo, que se trata de leer y escribir sin descanso. Cuando digo leer, me refiero a leer libros de todos los géneros, de todos los estilos y de todas las temáticas. Poesía, relato, ensayos, novelas, ciencia ficción, historia, sociología, biografías, arte, etcétera. Cualquier libro leído te dará sabiduría. Y luego escribir, escribir y escribir un poco más, hasta que te encuentres a ti mismo y tu forma de cómo plasmar tu poesía o tus pensamientos en una historia o en un libro. Muy bien, gracias por esta plática con nosotros. Nos esperemos verlo pronto. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Jimena Betsabe Rosas Espinosa y el día de hoy yo les voy a presentar lo que es el análisis del poema. El poema que nosotros elegimos fue Propósito Primaveral, que es: a saludar me ofrezco, a celebrar me obligo. Mi triunfo amor al beso de la estación que llega, mientras el blanco cisne del lago azul navega en el mágico parque de mis triunfos testigos. Amor, tu hoz de oro ha cegado mi trigo. Por ti me halaga el suave son de la flauta griega. Por ti Venus prodiga sus manzanas me entrega y me brinda las perlas de las mieles del higo. En el lecho termino coloco una corona en que te rozas frescas la púrpura de fona. Y el tanto canto del agua bajo el bosque oscuro, junto al adolescente que en el misterio inicia. Apuraré alterando con tu dulce ejercicio. Este poema fue escrito por el autor Rubén Darío y contiene un número de versos de 14. Tiene 4 estrofas, tiene un tipo de rima consonante, una estructura de rima, un objeto lírico que es manifestar el amor y la belleza que siente hacia una persona y a través de la belleza de la primavera. Voz lírica, figuras retóricas, como lo dice en el poema: amor, tu hoz de oro ha cegado mi trigo. El tema es el amor. Y a mí me gusta y puede conectar el trabajo, por eso escogí el propósito primaveral. Ya que al ver el título habla de una de las temporadas que más me gustan, y esta es la primavera. Me pareció un poema muy hermoso,
porque combina sus sentimientos con la primavera, el amor y la belleza que siente por esa persona especial. Existen muchos poetas importantes en el mundo, pero el día de hoy nos concentraremos con uno en específico, Octavio Paz, país México, Ciudad de México, 31 de marzo 1914, fecha de defunción 19 de abril de 1998, poeta, ensayista, escritor y diplomático. Es uno de los autores mexicanos más prestigiosos de la segunda mitad del siglo XX y que alcanzó dimensión internacional. Sus obras, sobre todo poemas, ensayos y traducciones, han sido traducidas a más de 32 idiomas, además del inglés, el francés, el italiano y lenguas como el chino, el ucraniano y el japonés. La carrera del único mexicano que ha obtenido el Premio Nobel de Literatura en 1990 inició con Mar de Día, su primera obra poética publicada en 1931. Sin embargo, fue el ensayo El laberinto de la soledad con el que su obra comenzó a llamar la atención a nivel internacional. En el ámbito lírico, junto a Pablo Neruda y César Villego, Octavio Paz conformó el grupo de grandes poetas que, tras el declive del modernismo, lideraron la renovación de la lírica hispanoamericana del siglo XX. Entre muchas obras que tiene este autor, hay 5 que son conocidas a lo largo del mundo. Libro 1. El laberinto de la soledad, escrita en 1950. Es sin duda uno de los ensayos más destacados de Paz. En él se adentra en la psicología del mexicano hasta descubrir cuáles son las claves que rigen el comportamiento de sus compatriotas. Una búsqueda de la propia identidad en la que se desentrañaba la moral de los ciudadanos de a pie. Libro 2. El arco y la lira. Este se publicó en 1956. Se trata de una reflexión sobre su trascendente experiencia poética y llega a compartir con la práctica religiosa, una prueba de que los versos marcaban la vida de este escritor, que siempre reconoció su debilidad ante la lírica. Libro 3. El escritor vanguardista alejado. Un libro dado a conocer en 1951. De convencionalismo que encarnaba se puede describir en el Águila o Sol, el camino entre la prosa y el verso, en el que narraciones, fábulas e historias fantásticas se mezclaban para ofrecer imágenes propias de la corriente surrealista. Libro 4. A través de las peras del Olmo. Paz publicaría algunos de sus textos más memorables como periodista literario y es el que escribió, participó de forma activa en la prensa y fundó numerosas revistas que se caracterizaban por ser espacios literarios dominados por la libertad creativa. Libro 5. En Yucatán, entre la piedra y la flor, en 1941. Fue el primer libro de poemas que destacó entre la producción de Paz, en el acerca de la dramática explotación que sufrían los
campesinos de este estado del sur de México, donde él escribió impartir clases hijos de obreros y agricultores. Si deseas conocer más a fondo a este poeta, puedes leer su autobiografía, pero te dejamos algunos datos que quizás no conoces de este autor. Octavio Paz es considerado uno de los más influyentes escritores del siglo XX y uno de los más grandes poetas hispanos de todos los tiempos. Por esto, el 31 de marzo recordamos su natalicio. Sus obras literarias incluyen más de 20 poemarios, casi 30 libros de ensayos y 5 traducciones y sus obras completas. En el año de 1945 inició su carrera en el Servicio Exterior de México, que duró 23 años, por lo que lo llevó a destinos como Francia, Japón e India. En 1990 obtuvo el Premio Nobel de Literatura. Algunas de sus obras son Libertad debajo de palabra, el Laberinto de la Soledad, El Arco de la Lira, Águila o Sol, entre muchísimos más. Octavio Paz es un autor difícil de clasificar. Es no una sola corriente literaria, aunque podría decirse que en la mayoría de sus obras puede verse reflejada el modernismo y surrealismo de la época. Paz fue un poeta neomodernista en sus comienzos, para convertirse en un poeta existencialista. Este pequeño viaje para conocer a Octavio Paz llega a su fin. Esperamos que este documental te haya servido para conocer el poeta mexicano y puedas leer alguna de sus muchas obras. Gracias.